Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del Camino del Tarotista. En el episodio anterior vimos las 4 claves para aprender tarot. Y en este episodio vamos a ir un pasito más adelante y vamos a ver cuáles son, para mí, desde mi punto de vista, los 4 pilares fundamentales para convertirte en tarotista. Volvemos un poco otra vez de nuevo a lo mismo. No es lo mismo aprender tarot que ser tarotista. Ser tarotista se sostiene sobre 4 bases principales que no son asignaturas, no son módulos, sino que son como una especie de etapas o de fases por las que yo creo que tiene que pasar todo tarotista a la hora de vamos a convertirse en una pregunta al aire. ¿Cuál es la diferencia entre aprender tarot y ser tarotista? Porque para mí son dos cosas muy distintas. O sea, para mí sería más fácil preguntarlo al revés. ¿En qué se parece saber tarot con ser tarotista? Porque verdaderamente lo único que estas dos cosas tienen en común, evidentemente, es el tarot. Es que las dos saben tarot. La persona que aprendió tarot sabe tarot y el tarotista, lógicamente, sabe tarot. Sin embargo, ser tarotista hay que tener en cuenta otras cosas. Para empezar, que trabajamos con personas, no trabajamos solo con símbolos, ni con iconografía, ni con historia. Trabajamos con todo esto, lógicamente, para aprender el tarot, pero después trabajamos con personas que vienen con sus inquietudes, con sus alegrías, con las cosas que les ocurren en su vida, en su día a día. Entonces, lo primero es que no podemos ser solo especialistas en tarot, sino que también tenemos que ser un poco especialistas en personas. Desarrollar muchísimo el arte de la paciencia. Súper fundamental la gestión emocional, porque muchas veces esas personas que acuden a consulta no están atravesando su mejor momento. Entonces, si no están atravesando su mejor momento, lógicamente va a haber ahí una implicación emocional que tenemos que aprender también a gestionar. Esto es súper importante para que el tarotista se cuide a sí mismo y se mantenga en un estado de salud, en un estado de bienestar y en un estado ecológico. Luego también, por supuesto, hay que desarrollar mucho la forma de expresarnos, la forma de comunicarnos. Tenemos que aprender a comunicarnos de una forma que sea ecológica, de una forma que sea transformadora. No podemos expresarnos de cualquier modo cuando somos tarotistas, porque estamos tratando con las zonas y con las partes más vulnerables de nuestro consultante. Entonces hay que cuidar muchísimo la forma de expresarnos. También requiere que el tarotista haya pasado primero por el proceso de aplicar el tarot a su propia evolución, porque es muy difícil compartir aquello que tú no has experimentado o no has vivido en primera persona. También súper importante saber separar dónde termina el tarotista, de dónde empieza el profesional, para ser capaz de poner sus tarifas sin sentir culpa, sin sentirse mal. Es decir, esto también es súper importante. Y bueno, podría seguir muchísimo más porque también tenemos que aprender a transmitirle al mundo qué hacemos, quiénes somos como tarotistas, qué podemos ofrecer, qué ventajas tiene, ¿no? O qué bienestar podemos aportar a la vida de una persona a través de nuestro tarot. O sea que imaginaros que para mí aprender tarot es como el primer peldaño, lógicamente, de ser tarotista, pero ser tarotista conlleva otras muchas cosas. Bueno, la primera fase, como es lógico y como es natural, es el conocimiento. Nadie puede interpretar aquello que desconoce. Entonces, lógicamente, vamos a tener que familiarizarnos con la herramienta, familiarizarnos con el tarot, familiarizarnos con sus láminas, con sus símbolos, con sus arquetipos, con el significado que tiene cada uno de esos símbolos, saber cuál es el significado de cada carta, teniendo en cuenta todos estos parámetros y, por supuesto, después toda esa información debe de pasar por el intelecto, debe de pasar por la memoria, pero después debe de integrarse.
no podemos trabajar memorizando, es como aprender un idioma, ¿no? Seguramente todos sabremos que cuando aprendemos un idioma, la rapidez y la eficacia de nuestra conversación está en si pensamos en el idioma que estamos hablando o en nuestro idioma materno y tenemos que traducir en la mente. Pues para mí el tarot y el aprendizaje de los idiomas se parecen muchísimo. Es decir, yo integro toda esta simbología, la iconografía, la narrativa, la carta en sí misma, pero tengo que aprender a pensar en ese código. En la medida que yo sea capaz de pensar en el idioma tarot, voy a ser capaz de hacer lecturas muchísimo más eficaces, muchísimo más directas y muchísimo más rápidas. Por lo tanto, no podemos evitar que la primera fase para convertirte en tarotista sea conocer perfectamente la herramienta, incluso ser capaz de comparar diferentes tarots, conocerla en profundidad, porque lo que conocemos en profundidad se integra y ahí es donde de verdad podemos dar una interpretación sólida luego cuando bajamos de ese aprendizaje, una vez que ya nos hemos aprendido las cartas y las hemos integrado, es la contextualización. Es decir, hay cartas que ya las codificamos para que nos hablen de emociones, para que nos hablen de trabajo, para que nos hablen de economía. Entonces, cuando esas cartas aparecen en otros contextos, es decir, una carta que habla de economía aparece en el ámbito sentimental, o una parte o una carta que habla de emociones aparece en el ámbito económico, es aprender a llevarnos la información a ese contexto. A esto le llamo yo contextualizar. Es decir, la información que tengo la utilizo en el contexto que estoy viendo, o bien porque el consultante me preguntó, o bien porque la lectura en sí ya está hablando de un tema específico o de un área específica de la vida del consultante. Dentro del contexto podríamos incorporar también, cuando hacemos tiradas específicas, la posición de la carta y si es en luz o si es en sombra, ¿vale? Todo esto sería la segunda parte a tener en cuenta. Contextualizar, tener en cuenta la posición de la carta, bien, si está en luz. La tercera fase la he llamado la narrativa y la comunicación. Bueno, las personas que ya me conocéis sabéis que para mí es fundamental la forma en que yo me expreso, aquello que sale de mi boca, puesto que para mí las palabras tienen muchísimo poder y además son capaces de modificar realidades. Esto, bueno, en el mundo espiritual lo vemos y lo oímos constantemente. Entonces, ahora llegamos al punto en el que esto en clase lo vemos muchísimo. Ves que el tarotista ya sabe lo que significan las cartas, sabe perfectamente lo que está viendo y el tercer paso es aprender a construir una narrativa que sea coherente, que sea razonable y que por supuesto tenga que ver con la vida de la persona que está consultando. En este momento las cartas dejan de ser algo aislado para tejer un hilo narrativo entre sí. Entonces empiezan a contar una historia. En esa historia es donde el tarotista puede encontrar los posibles bloqueos, dificultades, áreas de conflicto o incluso todo lo contrario, puntos fuertes, la mejor versión del consultante y poder desde ese lugar contarle algunas de las posibilidades que tiene en el momento actual. O ya depende del tarotista, qué le está planteando la vida, qué desafíos tiene delante, qué retos va a tener que enfrentar y qué recursos son los que tiene para que todo esto se solucione de la mejor forma posible para él y para todas las personas. La última fase, la cuarta, que yo la llamo el acompañamiento, para mí es crucial, para mí es la más importante de las cuatro. Es la comprensión de que un tarotista trabaja con personas, como ya dije en la primera parte de la clase, que nuestro objetivo no es impresionar con conocimientos, no es contar la historia de las cartas, nuestro objetivo no es demostrar cuánto sabemos. Acompañar verdaderamente lo que significa es ayudar al consultante a comprender lo que está viviendo, bajar la lectura a la tierra. Esto es lo que yo le llamo bajar la lectura a la tierra. Es decir, a través de lo que yo veo en el tarot, entiendo
lo que está viviendo el consultante y le puedo acompañar en ese proceso. Al final se trata de traducir el lenguaje simbólico a lo cotidiano, al día a día, a la vida. Al final se trata simplemente de eso. Bueno, simplemente no. Nada más y nada menos que eso, porque una cosa es la simbología y otra cosa muy distinta es lo cotidiano, es el día a día. Y lo más importante, porque muchas veces no podemos resolver todo lo que está ocurriendo de una sola vez, pero sí que muchas veces tenemos la oportunidad de sembrar una semilla en el consultante que le haga entender sus procesos, sus retos, sus virtudes, sus defectos y cómo puede enfrentar todo eso, sobre todo para no seguir viviendo historias repetidas y que le sigan ocurriendo las mismas cosas. Y bueno, la clase por hoy ya terminada, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. Déjame en comentarios cuál es tu sueño. ¿Quieres ser tarotista o lo que quieres es relacionarte con el tarot de otra forma? O tal vez nunca te habías planteado esta cuestión. Pues déjamelo en comentarios y lo seguimos hablando, lo seguimos conversando, porque al final el objetivo de todos estos vídeos es que tú encuentres tu camino, igual que un día yo lo pude encontrar y he ido transitando diferentes etapas. Primero fui tarotista, después maestra, ahora divulgadora. Quiero decir, como que incluso dentro del propio tarot también podemos vivir diferentes etapas. Lo importante es saber a dónde queremos llegar. Y no me voy todavía, no te vayas todavía. En el próximo capítulo lo que vamos a ver son los diferentes estilos que hay de tarot para que tú puedas saber cuál es el que a ti más te gusta. ¿Vale? Hay diferentes estilos, diferentes formas de aprender y diferentes formas de practicar el tarot como tarotista. Entonces, la siguiente clase vamos a ver este tema. Que tengas un día maravilloso.